pasamos al segmento de protección al consumidor con el abogado Jesús Pérez Marmolejos, a quien no solamente damos la bienvenida, sino aprovechamos para felicitarlo en su natalicio. ¡Feliz cumpleaños, Jesús! Muchas gracias, muchas gracias. Siempre aquí con un gran placer y ahora más feliz de estar con ustedes, mi onomástico número 31. Bueno, no, pero jovencito, oye, viene a poner orden en este momento que estaban los ánimos caldeados, pero viene Jesús a organizar esa casa, muy bien. A veces es producto de los viernes, ¿verdad? Porque existe entre esa desconexión entre la jornada laboral y el fin de semana. Que se alebrecan ustedes. Sí, todo. Sé. Un cafecito Santo Domingo, ¿verdad? Que es siempre agradable y aprovechamos para expresarle nuestras felicitaciones a Jesús Pérez Marmolejos y a disfrutar sí, que está de este cafecito Santo Domingo. Así es. ¿Y cuántos son? ¿Cuántos son? 31. 31, sí. Gracias. 31. 31, bueno. Profesor, pero usted está en una fecha propicia para irse en ese bote. Vamos a hablar de los derechos de los pacientes en su relación con los médicos y los centros de salud. ¿Cuáles son estos derechos de los pacientes? Muy bien, muy bien. Hemos elegido este tema, un tema muy importante. Nosotros siempre vamos a los centros médicos y tratamos con médicos para tratar de sanar nuestras achaques, nuestras enfermedades. Y en este escenario también debemos saber conocer nuestros derechos. No ver al médico como siempre lo vemos como un dios. Es decir, nosotros vemos la relación médico-paciente como un dios, pero ya no es así. Ya la tendencia es que el paciente tiene autonomía, puede elegir, puede decidir, tiene libertad. Entonces, uno de estos derechos fundamentalmente es el derecho a la información. Es un derecho fundamental de todo consumidor. Conocer en este caso, en caso de que haya alguna operación quirúrgica o un tratamiento, que el médico le informe sobre todos los detalles, los efectos, las consecuencias previsibles y negativas de esos tratamientos y que el consumidor, el paciente, elija. Y ya el médico se libera, no se libera de responsabilidad, pero se libera porque probó que informó al paciente. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces nosotros vamos al médico y cuando hay una operación quirúrgica, pues el médico nos pasa, o el centro médico nos pasa un documento. Y ese documento no cumple con la obligación de información. La obligación de información es un proceso, no es un documento. Es decir, la obligación de información del médico al paciente comienza desde que usted está en consulta, durante el procedimiento y post el procedimiento. Y nosotros, como somos un país poco preventivo, utilizamos el tema salud para los casos de emergencia, cuando estamos en el juidero, el corredero, un accidente, etcétera. Y lo que es muy común cuando usted llega al primer centro privado sin investigar, porque es lo que queda más cerca, que allá entonces lo reciben y le dicen, bueno, para nosotros darle entrada, usted tiene que cantearse con algo o firmar ahí. En esos casos, ¿qué se puede hacer? Sí, en esos casos, los pacientes tienen derecho a que sea estabilizada su salud. Es decir, usted llega por emergencia, usted tal vez llega inconscientemente, y el médico tiene que estabilizarlo. Eso es lo que dice la ley. Tienen que estabilizarlo, no tenerlo ahí en una esquina, en lo que usted va al cajero. No. Usted estabiliza. Si está estabilizado, le pregunta sobre su seguro. Ya con su seguro es una garantía de que usted lo puede ingresar cualquier operación de emergencia. Ahora bien, si él no tiene seguro, en ese caso lo que hace el centro médico lo estabiliza y lo refiere a un hospital público. Jesús, hay algo muy importante porque incluso se han dado situaciones de denuncias con frecuencia, en algunos casos de negligencia médica, pero sobre todo en esa parte que Julio planteaba. Si yo llego a una clínica privada con una emergencia, tú me dices, el deber de la clínica es estabilizar primero, pero es conocido que la mayoría de las situaciones que se dan en este caso es que te piden un depósito primero para ingresar al paciente. O sea, si tú no dispones de unos cuartos, ellos ni siquiera lo ingresan. Entonces, en este caso, si yo como usuario, como un ciudadano, voy a cualquier centro médico público o privado, bueno, en el caso público eso no ocurre, pero en los privados, y no me ingresan y me estabilizan, y eso tiene una consecuencia posterior, ¿eso es demandable? Correctamente, es lo que se le llama la pérdida de oportunidad. Si hubiese entrado a esa emergencia, me hubiesen estabilizado y me hubiesen ingresado,
yo tal vez hubiese estado vivo en este momento. Como yo tuve que ir a otro sitio y ese paciente murió, bueno, en mi caso no, pero otro paciente murió en ese otro centro médico. Entonces los familiares pueden demandar al primer centro médico que rechazó por esa pérdida de oportunidad. Porque si hubiese ingresado, lo hubiesen podido salvar la vida, ya le toca al juez evaluar si había ¿Y cómo se porcentaje, muestra eso? ¿no? ¿Cómo tú muestras eso? Que tú fuiste primero a ese sitio. ¿Tienes que hacer fotos, videos, algo? No, con testigos suficientes para demostrar, porque es una cuestión de hecho. Hubo un rechazo por parte de ese centro médico, el testigo te lo presenta al tribunal y el juez evalúa su credibilidad en ese caso. Sí. Conectando con esto mismo que plantea Elvin, hay muchos centros que no solamente es que no te quieren ingresar para estabilizarte, sino que si es una persona mayor que está en riesgo ya de perder la vida, o una persona puede ser de cualquier edad que se ve que está en un cuadro casi de fallecimiento, el centro privado no lo quiere recibir para que esa estadística no se le registre. Sí. Y al revés, tienen personas como ya no quieren que se le pegue ese muerto. Exactamente, sí. Y a veces ya tienen personas tratándolo y cuando ya le sacan todo el dinero, se lo mandan, como dijeron mis compañeros, al centro público para que esa estadística de esa muerte se le pegue a los hospitales del país. ¿Qué hacer en este tipo de casos? Es una práctica totalmente irregular. La Superintendencia de Salud tiene que tratar de eliminar esas prácticas, porque al final ir a la justicia, demandar el daño y perjuicio, van a seguir las prácticas. El negocio, el centro médico es un negocio, es un negocio, es un comercio. Al final ellos tienen sus seguros y evalúan costo-beneficio y pueden seguir, pero si hay un marco regulatorio donde el órgano regulador prohíbe eso mediante multas, pues ya ahí para esa práctica. En ese caso, como decíamos, lo único que tiene el paciente es agotar las diligencias procesales ante la DIDA, y si no hay conciliación ante la DIDA, pues entonces ir a los tribunales de la República a solicitar resarcimiento por esos daños, porque ¿cómo es posible que por yo ser mayor de edad no me acepten? Eso es discriminación. Otro de los derechos es a no ser discriminado. El paciente no puede ser discriminado por su color de piel, por su género o por su mayoría de edad. Sí, o por su condición socioeconómica. O su condición socioeconómica. En su momento. Sí, sí. Y en este caso, o sea, independientemente de que los centros médicos tengan sus políticas internas, acorde con lo que ellos entiendan, si hay un procedimiento abierto bajo un marco legal que ellos tienen que seguir, que ellos tienen que rendir, y los mecanismos, es decir, las instituciones, cuando pueda haber una queja sobre este caso, qué hacer sobre una posible negligencia o que al paciente no lo atendieron debidamente. Sí, con ese caso, ustedes saben que los médicos y los centros médicos tienen algunas obligaciones. Cuando usted llega a un centro médico hay un contrato. Aunque usted no firme nada, hay un contrato. Eso ha dicho la Suprema Corte de Justicia, hay un contrato médico de prestación de salud. Entonces, en ese contrato médico hay obligaciones por parte del médico. Está la obligación de información, que acabamos de decir, y la obligación de seguridad. Por ejemplo, si ese centro médico tiene que garantizar que haya un personal calificado, que no haya deficiencia en el personal, porque entonces puede atentar con la salud, contra la salud de los pacientes. También tiene que evitar alguna infección nosocomial. Son las infecciones que se dan en los hospitales. Y los centros médicos son responsables de pleno derecho por esas infecciones que se dan a cada rato. También son responsables por el tema de la transfusión de la sangre. Son obligaciones de resultado. ¿Qué significa obligación de resultado? Que yo no tengo que probar la falta. Okay. El solamente hecho de que yo tuve un daño, ya sea la muerte o una enfermedad, por una infección bacteriana o por transfusión de sangre o por personal no calificado o porque no hubo suministro de medicamentos, ya el centro médico es responsable. Y no solamente el centro médico, también las enfermeras, los médicos que trataron, estuvieron ahí, que recibieron órdenes del centro médico, son responsables. Okay, sí. Son responsables solidariamente, eso es lo que dice la ley. Jesús, tenemos que ir a una pausa, pero cuando regresemos quisiéramos que profundicemos sobre el tema que mencionabas de la información y de la actitud de muchos médicos con respecto a algunos pacientes que los tratan como si fueran personas totalmente ignorantes. Vamos a la pausa y retornamos.
seguimos conversando con Jesús Pérez Marmolejos, hablando de los derechos de los pacientes en su relación con los médicos y los centros de salud. Hablábamos del derecho a la información y yo te preguntaba de qué tipo de alternativas hay con estos médicos que entienden que el paciente es un ignorante, el paciente le pregunta lo que tiene y el médico entiende que debe recetarle y no explicarle cuál es su condición. Sí, hay un tema ahí, es una cultura que hay que cambiar porque, como ya hemos dicho, el médico pues lo vemos muy superior. La ley en un principio dice como que el médico tiene razón tiene el consentimiento sobre el paciente, pero la última evolución jurisprudencial que han sido condenados tanto médicos como centros médicos, ahora mismo hablar de derecho médico es el auge en la justicia dominicana. Los médicos hay que operativizar lo que es el consentimiento informado. El consentimiento informado no es un documento, es un proceso. Incluso lo que tiene que hacer el médico es buscar a los familiares y explicarle a los familiares, o incluso hay médicos que graban la información que le externa a los pacientes. Para ellos, porque la carga de la prueba, si cumplió o no esa obligación, es del médico. No es el paciente que tiene que probar que el médico le informó. Sí. El médico tiene que probar que le informó válidamente al paciente. Entonces, en esos casos, lo que tiene que exigir el paciente es que sea transparente y que le explique en un lenguaje comprensible, porque no es que me llene de vocabulario médico, no. El médico tiene que enseñarle al paciente sobre el tratamiento a seguir, la operación y que decida este. Finalmente, sería bueno aclarar, Pérez, el tema legal. O sea, el médico incurre en la negligencia, en la falta podría tener las consecuencias legales o más bien sería la clínica, que es la responsable. Sí, en ese caso hay que evaluar. Si el paciente entró por emergencia, ya hubo un contrato entre el centro médico y el paciente. Y si hay que hacer una operación, el centro médico es responsable porque buscó sus médicos. Ahora bien, si el paciente, el médico es por consulta, alquila un espacio y quiere hacer una operación en un centro médico, hay que ver, hay obligaciones tanto para el centro médico en caso de una infección o de las enfermeras o de ese médico que lo llevó el paciente y le hizo la operación. Hay que determinar cuál de los dos es responsable, pero ninguno de los dos se libera. Muy bien. Ninguno de los dos se libera. Bueno, precisamente es un tema incluso que nosotros tenemos que ponerle un punto y seguido. Sí. Porque está el tema de las clínicas estéticas. Hay muchos problemas legales. Ver quién en este caso es el que paga las consecuencias, la responsabilidad, si es la clínica, si es el cirujano, si es el paciente, porque siempre el alegato es que no cumplió. Yo le dije que fuera a su casa a reposar y el hombre, la mujer, no tomó el medicamento, no siguió el proceso y vino el problema. Un reguero de gente inyectando asuntos y uno hace sin título. Sí, señores. Sin preparación. Aceite, petróleo. Eso es un tema interesante. Incluso vamos a abrir, prometemos abrir los teléfonos también para que la gente se sume a este tema que vamos a tratar. Ahí le van a llegar señores, cuantos clientes. Hemos llegado ya al final. Solo nos resta agradecerle, desearle a todos feliz fin de semana y bueno, a celebrar el cumpleaños de Jesús Pérez Marmolejos. ¡Vamos para el bote! No, ningún bote, Dios mío.